Ahora vamos a ver cómo realizar un análisis de fatiga dentro del ambiente de ANSYS. Realmente en el ambiente de ANSYS nosotros nos vamos a encontrar entre los sistemas de análisis uno que diga específicamente análisis de fatiga multiaxial o por vibración, como habíamos visto anteriormente. En lugar de eso, lo que vamos a hacer es utilizar directamente un análisis estático estructural. Eso sí, hay ciertas configuraciones que deberemos cambiar con respecto a un análisis básico. En primer lugar, vamos a revisar un poco los datos. Noten que acá se ha creado un material desde cero llamado S450, una 0450, y acá se está utilizando los mismos valores que utilizamos en Nastran para el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y así por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Bueno, que se ha utilizado bajo la sección Live, ¿sí? Vida, una curva SN. ¿Sí se ve? Una curva SN. Ustedes podrían haber utilizado una curva SN bilineal, pero en este caso nosotros hemos utilizado una curva SN completa. Si estuviéramos utilizando una curva EN de Strength Life, pues tendríamos, que es para el caso en que se incurre en la carga de excedencia y son pocos números de ciclos, pues tendríamos que utilizar estos datos, ¿no? Acá entonces ANSYS nos da un poco más de opciones, ¿ok? Si ustedes utilizaran el ejemplo bilineal, vamos a cargarlo acá solamente por un momento. Noten que aquí típicamente vamos a conseguir la resistencia de fatiga, algunos exponentes que debemos saber introducir, como los puntos NQ, SQ y así por el estilo. Realmente más sencillo que utilizar este elemento bilineal es utilizar esta curva SN, ¿ok? Entonces, fíjense cómo nosotros la vamos a cargar directamente. Voy a borrarla, nos vamos a ir a Live y voy a cargar directamente la curva SN. Acá ustedes pueden observar que esta curva SN tiene como datos de entrada datos tabulares. Así que necesitamos utilizar esta tabla de propiedades que está acá arriba. Pues la ventaja es que nosotros tenemos un Excel con todos esos datos. Así que si por ejemplo yo introduzco lo que está acá a continuación, vamos a introducir por ejemplo de estos valores centrales, y yo los pego acá directamente, noten cómo los carga todo de forma automática. Ojo con esto, ¿no? Antes hay que cambiar esto a megapascales para que sean las unidades adecuadas. Y puedo volver a pegarlo, ¿no? Y ahí se pegan adecuadamente. Acá podemos observar que se está utilizando un ploteo logarítmico-logarítmico. En algunas oportunidades se hace semilogarítmico. Se hace logarítmico en el número de ciclos y semilogarítmico en el eje vertical. ¿Ok? Que sería el esfuerzo que está en megapascales. Entonces, es la curva completa que veíamos en el caso del Excel. Ahora vamos a suponer que ustedes no quieran la curva completa, sino que lo que tienen es algo de esta forma. Tenemos esta inclinación y luego esta otra. La típica curva SN recta. Lo único que deben hacer es calcular pues, el valor de estos elementos, introducirlos, específicamente estos 4 puntos, y pegarlos acá dentro de ANSYS. En nuestro caso lo hemos hecho más complejo. Pero si ustedes quieren simplemente utilizar la curva SN que consiguen en una bibliografía, consiguen esos puntos característicos y los introducen. De tal forma que, desde mi punto de vista, es mucho más fácil utilizar el SN Curve, inclusive para los casos más simples, donde no tenemos tantos puntos internos. Ok, yo acá de todos modos no quiero hacer ningún cambio. Entonces, ahora me voy a mover al modelo mecánico. Y vemos acá algunos cambios dentro de nuestro modelo mecánico. Realmente es el mismo modelo que hemos utilizado siempre, ¿ok? Fíjense que, solo que en este caso, en lugar de tener una masa concentrada, así como hicimos en Nastran, quitamos la masa concentrada porque la masa concentrada no va a ser cíclica. Lo único que va a ser cíclico es una carga que yo quiero aplicar. Entonces, acá donde dice fuerza remota, yo estoy aplicando una carga de X cantidad de newtons. Vamos a colocar, por ejemplo, 100.000. Solamente esto es un ejemplo, ¿ok? No necesariamente tiene que ser esa carga, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia para nosotros obtener datos de fatiga? Bueno, en la clave está en que usted soluciona su problema normalmente y agrega una herramienta de fatiga, un fatigue tool.
No es que va a crear un nuevo objeto de diseño, un nuevo tipo de sistema de análisis. No, es el mismo análisis estático estructural, solo que le vamos a agregar algunas herramientas de visualización tomando en cuenta la fatiga. ¿Ok? ¿Cómo la puede tomar en cuenta? Pues muy sencillo, usted simplemente hace clic derecho sobre solución, insertar, y acá anoten que va a existir bajo fatiga, Fatigue Tool. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Para que ustedes vean desde cero. Nosotros ya lo hemos creado acá anteriormente, nosotros lo vamos a hacer desde cero. En primer lugar, cuando nosotros creamos una herramienta de fatiga, él está asumiendo que la carga es sinusoidal, ¿no? Al contrario de Nastran, donde teníamos que aplicarlo a través de una tabla, ya él lo está aplicando de forma cíclica. Segundo, tenemos una serie de factores que podemos cambiar por acá. Por ejemplo, tenemos el factor de minoración de resistencia, que ya sabemos que depende de una serie de factores diversos. Luego nos dice cuál es el tipo de carga. Hay varias opciones. En este caso es una carga que tiene una reversión completa, va de -1 a 1. Y por eso acá se utiliza full reverse. Pero si por ejemplo nosotros quisiéramos una carga que solamente estuviera basado en 0, es decir, que se aplique y se desaplica, aplicada, no se aplica, aplicada, entonces acá tendríamos que utilizar zero base. Otra opción es que usted utilice una referencia, un porcentaje. ¿Qué quiere decir un porcentaje? Bueno, noten que aquí va de 1 multiplicado por -1, pero quizás yo lo que quiera es que la carga vaya de su carga total a 0.8 de la carga total. Entonces fíjense que va de 1 a 0.8 el factor de multiplicación de la carga. Nunca se deja de aplicar carga, solo que disminuye un poco. ¿Ok? En estos casos, en los casos cuando yo tengo valores basados en 0 o en radio, será necesario darme cuenta de que el esfuerzo medio no está en 0, sino que está por encima de 0. Entonces, en esos casos tendré que utilizar la teoría de esfuerzo medio. Hay diversas teorías de esfuerzo medio, ustedes pueden investigarlas. ANSYS nos provee diversas ecuaciones como la de Goodman, Soderberg y Gerber. Específicamente Goodman es muy aplicable para materiales que son frágiles, Gerber para materiales dúctiles. Soderberg es utilizado para, tiene un mayor factor de seguridad que las dos anteriores, ¿no? Es mucho más conservativo. En nuestro caso, dependiendo del tipo de material, podemos utilizar diversos. Yo voy a quedarme con Goodman, ¿ok? Esto es importante investigarlo, entenderlo y hacer referencia. Cada una de esas ecuaciones aparecen acá abajo, ¿ok? Y fíjense que lo que me permite identificar estos elementos, noten que yo le había dicho ninguno, cuando le digo ninguno, entonces la duración va a ser constante. Pero cuando yo le digo por Soderberg o Gerber o así por el estilo, él va a tomar alguna de estas ecuaciones. Vean cómo cambia, ¿no? Hay un incremento a veces, por ejemplo, en el de Goodman que va recto, llega acá y baja, ¿ok? Entonces esta es la resistencia última, acá está la cedencia y en algunas oportunidades se utiliza la resistencia última, no la cedencia, ¿ok? Como factor de falla. Entonces, digamos, una ecuación y otra, lo que va a depender es la manera en la que se consigue la falla, pero bueno, en nuestro caso parece suficiente utilizar Goodman por este caso, ¿no? Donde hay una resistencia hasta que es en tracción y cuando empieza la tracción empieza la falla, ¿ok? La falla en compresión. Ok, luego de haber configurado esto, también tenemos otro factor que se llama Stress Component. Eso es lo que habíamos visto también en Nastran, que nosotros podemos utilizar von Mises, podemos utilizar corte o podemos utilizar fuerzas principales. En este caso, está utilizando von Mises por tensión equivalente, pero nos da otras opciones, ¿no? Como factores de corte, fuerzas normales, máximo corte, máxima tensión principal y así por el estilo. Y ahora dejarlo en von Mises. Muy bien, y esto que está acá es lo que representan las unidades, ¿ok? Pueden ser ciclos. Recuerden que en Nastran teníamos un factor de conversión, acá lo hace automáticamente. Pueden ser segundos, pueden ser minutos, pueden ser horas y así por el estilo. ¿Okay? Las unidades dejémoslas en ciclos. Yo voy a cambiar acá de ratio a full reverse, perfecto, y voy a mantenerme ahora creando, o sea, esta es la configuración básica de fatiga, pero ahora tengo que crear resultados. Entonces yo le voy a decir clic sobre la herramienta de fatiga y en primer lugar que me muestre la vida del elemento, es decir, el número de ciclos que soporta. Si yo le digo evalúa este resultado, él lo va a conseguir.
Bueno, claro, en este caso, por la configuración que tengo acá de Goodman, él va a necesitar un esfuerzo último, ¿sí? Si yo lo que he configurado es el esfuerzo de excedencia, probablemente tenga que usar Soderberg. Porque Gerber también va a utilizar fuerza última, ¿ok? Eso es en el caso de que queramos utilizar algunas ecuaciones de corrección por fuerza media. Pero, si ustedes lo notan, yo he utilizado en este punto una fuerza de reversión completa. Por lo tanto, la fuerza media debería ser 0. Y por lo tanto, la teoría de tensión media no es aplicable. Entonces, lo que voy a hacer es quitarlo por acá a none y volver a hacer la evaluación de resultado. Ahora sí que no me da ningún error y puedo ver live. Entonces, ¿qué es live? Lo que me está diciendo es la cantidad de ciclos que soporta. Obviamente, bajo esta carga tan grande, ¿sí? Estos elementos que básicamente se trasladan de forma rígida no tienen ningún problema, pero luego vamos viendo que va soportando cada vez menos. Una carga muy grande la que estamos aplicando. ¿Okay? Entonces vamos viendo cuáles son la cantidad de ciclos que puede soportar. Luego podemos agregar otro que es el daño. Si yo nuevamente evalúo acá, notan que él está evaluando el daño en función de la cantidad de ciclos máximos. ¿Ok? Entonces acá me está diciendo que hay un daño considerable por la cantidad de ciclos máximos. ¿Vale? La carga es bastante alta. Luego el factor de seguridad. Nuevamente, en el número de ciclos yo puedo determinarlo acá, la cantidad de ciclos que quiero que él soporte. Si yo le digo acá por 10 a la 7, es lo que típicamente me va a pedir una norma, y le digo calcula, evalúa todos los resultados. Entonces me está diciendo que hay factores de seguridad que van desde 0 prácticamente hasta 15. Es decir, que con esta falla, con este elemento, está fallando casi todo el material. ¿Okay? Luego podemos agregar, insertar, indicador biaxial. ¿Qué hace este indicador biaxial? Bueno, va a tener unos valores que van desde -1 a 1. -1 va a indicar que el estado tensional depende de corte. Que está en corte. Cuando sea 0 va a ser uniaxial. Y cuando sea 1 va a ser biaxial. De tal manera que nosotros podríamos identificar que en estas zonas, que está en azul, realmente lo que va a identificar la falla por fatiga sería el corte. Y quizás eso me lleve a devolverme acá a Fatigue Tool y decir, mira, no quiero que tú lo midas con el estrés equivalente, sino que lo midas con el corte máximo. ¿Ok? O si fuese biaxial, quizás con las tensiones principales. ¿Ok? O uniaxial con las tensiones principales o normales. Entonces, de tal manera que este indicador biaxial, una herramienta que no conseguíamos en el caso de Nastran, acá sí que va a ser aplicable. Otra herramienta que vamos a tener disponible es la tensión equivalente alternante. Esto es, si nosotros tuviéramos, digamos, una tensión que no va a ser siempre 0. ¿Ok? Pero realmente aquí es la tensión total lo que se está produciendo. ¿Ok? Es la tensión total lo que se va produciendo. Pero cuando esta tensión no sea realmente 0, no sea de inversión completa, esto sería el equivalente de una de inversión completa. ¿Ah? La tensión del equivalente de una de inversión completa en megapascales. Bien, y estas son prácticamente las herramientas que vamos a encontrar en ANSYS para el análisis de fatiga. Noten que se parecen bastante a las que veíamos en Nastran. Factores claves que queremos destacar. Va a depender mucho de los datos que se consigan desde el punto de vista del material y los factores adecuados de reducción, el que usted obtenga un adecuado diseño por fatiga. ¿Okay? No suele ser un análisis común, pero puede ocurrir dependiendo de ciertos casos.